Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Les habla Rocío Figueroa. Acompáñenme por favor en este estudio de las promesas de Dios para vencer, porque usted y yo estamos supuestos a ser guiados por el Espíritu Santo. Y esto es una gran promesa. Nosotros no estamos solos, nosotros tenemos la compañía de Dios con nosotros y en nosotros para que nosotros podamos direccionar nuestro camino correctamente. Vamos entonces a estudiar esto y recuerde, como siempre, que si este video le es de bendición, por favor compártalo con alguien más. Vamos a ver lo que dice el libro de Gálatas en el capítulo 4, en el verso 1 al 7, donde la escritura nos está diciendo interesantemente acerca de que nosotros somos hijos de Dios, por tanto también somos herederos. Pero aquí hay una parte que es muy importante que nosotros podamos analizar porque trae una profundidad que si nosotros la tomamos en consideración, con toda seguridad vamos a tener más claridad. Pablo dice allí en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, está hablando de el hijo que es heredero de un señor. Entonces dice, mientras que el niño en nada difiere al esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí hay algo interesante porque lo que el Señor trató fue redimir a la mujer y redimir la ley. Y ahora bien, después de eso dice la palabra, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Eso es interesante porque muchos podrían decir, entonces no es para redimir a todo mundo, sino para redimir a los que están bajo la ley. De acuerdo a lo que está diciendo aquí, dice, pero cuando vino el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. En ese sentido, lo que está diciendo es, todos estamos supuestos a someternos a la ley de Dios. A ver, estamos hablando de reinos, estamos hablando de un sistema de gobierno. Todo gobierno debe tener unas leyes claras. Y quienes pertenecen a ese gobierno tienen que cumplir esas leyes. Yo vivo en Canadá y en donde quiera que usted viva, hay unas leyes que usted tiene que cumplir. Si usted no las cumple, pues entonces usted se encontraría teniendo gran dificultad en el sitio donde usted se encuentra, si usted no está cumpliendo esas leyes. Igual sucede para nosotros en el reino. Así que hay una ley del reino que es la ley de Dios. Y nosotros estamos supuestos a estar sujetos a esa ley. Por eso la palabra dice, para que se redima a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Así que si usted y yo queremos someternos bajo la ley del Padre, bajo la ley del Rey, bajo la ley de Dios, entonces con toda seguridad que a nosotros, los que nos queremos someter bajo esa ley, el Padre nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Volvamos a lo que dice el verso 4 aquí del capítulo 4 de Gálatas, porque dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Y a fin de qué? Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que el punto aquí es que todo el que se ubica bajo la ley de Dios, bajo la ley del Padre, bajo la ley del Rey, bajo el gobierno de Dios, pues a esto se les va a dar la adopción de hijos de Dios. Y dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Así que cuando nosotros queremos someternos a la ley del Padre, hagan cuenta una relación en un hogar. Y, por ejemplo, yo tengo un hogar y tengo 5 hijos, y si yo fuese a adoptar a un hijo, ese hijo que viene aquí tiene que sumirse a las leyes de la casa. Si no se mete bajo las leyes de nuestro hogar, entonces no va a poder ser adoptado hijo nuestro. Él tiene que asumirse a esas leyes. Y entonces aquí viene lo interesante del Padre, cuando nosotros estamos dispuestos a meternos bajo las leyes del Señor. No estoy hablando de leyes de hombres, estoy hablando de las leyes de Dios. No estoy hablando de las leyes de organizaciones, de grupos, de personas. No, estoy hablando de las leyes de Dios. Cuando nosotros nos queremos meter bajo las leyes del Señor,
Entonces el Señor nos da adopción, y como nos da la adopción de hijos, entonces además nos da su espíritu, el espíritu de su Hijo, lo va a poner en nuestros corazones, de tal manera que ahorita nosotros podemos clamar Abba Padre. Así que ya no somos más esclavos, sino que somos hijos, y si hijos también herederos de Dios por medio de Cristo, es lo que dice Pablo. Así que bien importante, porque a veces nosotros queremos la promesa, pero no queremos la responsabilidad de la promesa. Sería muy bueno que un niño que sea huérfano quiere ser adoptado, pero no quiere las leyes que se dictan en el lugar donde va a venir a ser adoptado. Eso no jugaría, no funcionaría de esa manera. De igual manera nos sucede con el Señor. Si nosotros queremos, Él es Padre eterno, Él es Rey eterno. Si nosotros venimos y decimos queremos adoptar tus leyes, entonces una vez que nosotros venimos a quedar bajo sus leyes, Él nos da la adopción de hijos, y dándonos la adopción de hijos nos da el Espíritu Santo, su Espíritu Santo que estuvo en el Señor Jesucristo, nos lo da en nuestros corazones. Acuérdense que el corazón es el centro del alma, el centro de lo que usted piensa, siente y desea, de tal manera que ahorita nosotros vamos a ser guiados por ese Espíritu, y al ser guiados por el Espíritu Santo nosotros podemos clamar Abba Padre. Y cada vez vamos a tener una claridad de que ya nosotros no somos esclavos del pecado, que ya nosotros no estamos bajo la maldición de la muerte, sino que ahora nosotros somos hijos de Dios, por ende nosotros somos herederos de Dios por medio del Señor Jesucristo. Es una promesa de Dios maravillosa, pero que también requiere la responsabilidad de saber que nosotros debemos asumirnos o estar bajo las leyes de nuestro Dios. Es decir, tenemos que conocer a Dios. Nadie puede ir a habitar a la casa de alguien sin entender cuáles son las leyes que gobiernan en esa casa y poder de esa manera conducirse adecuadamente. Si nosotros vemos más o menos el contexto del capítulo 8 del libro de Romanos, allí hay varios apartes que nos está diciendo exactamente eso. Por ejemplo, nos dice que ya nosotros no andamos conforme a la carne, sino que nosotros andamos conforme al Espíritu. Eso de conformidad, cuando uno habla de conformidad, hablemos de un padre. Yo recuerdo que mi papá siempre oraba desde muy temprano de la mañana. Y de alguna manera, cuando yo desperté al hecho de tener una relación con Dios, para mí no fue difícil, porque yo estaba conformada a la idea de las cosas como las hacía mi padre. Yo fui criada en un hogar donde mi mamá siempre fue una mujer que quería aprender una cosa y aprender otra, siempre estuvo muy interesada en aprender cosas. De alguna manera uno como hijo es conformado a esa imagen de su papá y de su mamá, por eso será que me gusta aprender tantas cosas. Entonces, eso es andar conforme, que de alguna manera hay un modelo que se sigue y uno se va conformando a ese modelo y va tomando esa forma de ese modelo. A eso es lo que nos dice la palabra cuando dice que nosotros debemos andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Después, allí mismo en ese capítulo 8 de Romanos, la palabra dice que nosotros fuimos librados por la ley del Espíritu. Así que la ley de Dios es la ley del Espíritu. Y esa ley dice que esa ley nos ha librado a nosotros del pecado y de la muerte. Eso es algo fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. A veces uno termina librándose de una cosa, pero siendo, dirigido por otra cosa. Entonces nosotros nos libramos del pecado y de la muerte. Ahora nosotros entonces estamos bajo la ley del amor, bajo la ley del Espíritu, de la ley de la gracia. Y de esa manera pues nuestra vida se hace completamente diferente. Además dice allí el libro de Romanos que nosotros fuimos libertados de la debilidad de nuestra carne, ya que el Padre condenó el pecado en la carne del Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. De tal manera que nosotros sabemos que saber que cuando usted es hijo de Dios, usted ya no tiene que estar atado a una debilidad de su carne, sino que usted, siendo dirigido por el Espíritu Santo, pues entonces usted ya es libre de esa condición de debilidad. Dice la palabra que la justicia de la ley se cumple ahora en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley se tiene que cumplir. No es como que,
que haya una ley y que nosotros pasemos por alto las leyes y que alguien venga y diga, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono. No, la ley se tiene que cumplir. La cuestión es que el Señor Jesucristo cumplió por nosotros lo que no habíamos cumplido antes, pero ahora que nosotros estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo nos dirige a que nosotros sigamos cumpliendo toda la ley del Señor. La ley de Dios, no la ley de los hombres. Recuerden eso porque eso hace una gran diferencia para entender cuando estamos hablando acerca de la ley. Así que la ley de Dios se cumple ahora en nosotros, primero por la obra del Espíritu Santo y ahora pues porque nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que el ocuparse del Espíritu es vida y paz, es decir, que nosotros estamos atentos a la voz del Espíritu, al Espíritu de gracia, al espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, al espíritu de temor de Jehová, al espíritu de poder. Cuando nosotros estamos atentos nuestros oídos, atentos nuestro corazón, hablando del centro del alma, a la voz del espíritu, entonces ya nosotros no vamos a andar conforme a la carne, sino conforme al espíritu. De tal manera que aquí ya aplica que el ocuparse del espíritu es vida y paz y el ocuparse de la carne es muerte. Observemos lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 8, en el verso 7, que me parece que vale la pena que nosotros como que ahondemos un poquito de esto, porque la palabra dice, por cuanto los designios de la carne son en enemistad contra Dios, eso quiere decir que los designios del Espíritu son amistad con Dios. Así que cuando el Espíritu nos dirige y nosotros nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, eso es lo que nos lleva a nosotros a tener una relación de amistad con Dios, es decir, ser cada vez más cercanos. Recuerden, en el libro de Lucas nos habla, hay muchas relaciones que nosotros podemos tener con Dios, pero nos habla específicamente de la relación del Padre, la relación del juez, la relación del amigo. Y son relaciones muy importantes que nosotros tenemos que valorar. Por ejemplo, se habla de que Abraham era amigo del Señor, del Dios eterno. Así que eso nos permite a nosotros que se nos entregue revelaciones, que se nos dé a conocer cosas que a otros no se les da a conocer cuando nosotros tenemos una relación de amistad. Entonces, cuando la palabra le dice a usted, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, entonces lo contrario es, por cuanto los designios del Espíritu son amistad con Dios. Y dice, continúa ahí en el verso 7, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Qué es lo que no se sujeta a la ley de Dios? Los designios de la carne. En cambio, los designios del Espíritu sí se sujeta a la ley de Dios. Es decir, nos dirige a que nosotros cumplamos lo que el Señor dice que cumplamos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero los que viven según el Espíritu agradan a Dios. Así que hace esto sentido, lo tendríamos que decir si fuéramos a reescribir esta porción del verso 7 del capítulo 8 de Romanos en el otro sentido, diríamos, los designios del Espíritu son amistad con Dios porque se sujetan a la ley de Dios y pueden sujetarse a la ley de Dios. Los que viven según el Espíritu pueden agradar a Dios. Esto ya nos da como el marco de lo que nosotros queremos ver, de lo que necesitamos ver en esta promesa de Dios para vencer. Vivir según el Espíritu requiere que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros. Recuerdo en mi primer libro que escribí, que hablaba todo acerca del cuerpo, del alma y del espíritu, decía que de acuerdo al libro de Proverbios, el Espíritu Santo habla todo el tiempo desde fuera de nosotros, pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador y venimos a esta adopción con el Padre, entonces ahorita el Espíritu Santo habita en nosotros. Ya no nos aconseja desde afuera, ahorita nos aconseja desde adentro. Y eso cuando viene a nuestro espíritu, pero cuando nosotros empezamos a tener una relación con el Espíritu Santo, ya Él no está solamente en nuestro espíritu, sino que viene a nuestro corazón. Y cuando viene a nuestro corazón, el corazón es como el timón de nuestra vida. Él va a ayudarnos a dirigir nuestra vida y nuestra vida siempre va a ir en camino hacia el Padre. Así que qué bello es esto de poder tener el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y saber que Él nos guía porque nosotros somos hijos de Dios. Dice, de acuerdo a todo este contexto de la palabra, nosotros vemos que si el Mesías está en nosotros, nuestro espíritu vive a causa de la justicia de Cristo, de lo que Él hizo a favor de nosotros. Esto de acuerdo al verso 10 del capítulo 8 de Romanos. Pero nuestro cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Sí, nuestro cuerpo puede que esté muerto a causa del pecado, pero nuestro espíritu vive porque Cristo vive en nosotros. Y si es así, entonces el Padre un día nos vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Es el Padre quien vivifica,
pero por causa de la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada persona. Así que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, nosotros vamos a ser vivificados. Es hermosísimo saber que usted y yo, al haber sido adoptados hijos del Señor, debemos estar sometidos a la ley de Dios, y sometidos a la ley de Dios, el Señor no solamente nos deja con la ley, no como antes la gente solamente tenía la ley. Nosotros ahorita tenemos la dirección del Espíritu Santo que nos guía a que nosotros podamos hacer la ley del Señor. Es una hermosa promesa de Dios para vencer. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Así que ahí les queda esa promesa de Dios para vencer. Recuerde que si este video fue de bendición, por favor compártalo, denle like, suscríbanse al canal y todo lo que es necesario para que nosotros les sigamos entregando estas, diría yo, pequeñas degustaciones de la grandeza de la palabra del Señor. Mil y mil bendiciones. Bye.